una vez más, Producciones Creativas entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Jocelyn Cure. ¿Cómo estás, Jocelyn? Muy buenos días, señor Genaro. Muy agradecida con usted por venir a este humilde hogar. Feliz y contenta de poder recibirlo. Qué bien, Jocelyn. ¿Exactamente de qué parte es Jocelyn? Yo soy de acá de Lima, pero mis padres son de Ayacucho y muy feliz y contenta de cantar la tunantada. Qué bueno, Jocelyn. Dime, Jocelyn, ¿qué tiempo tienes en esto de la música? ¿Y cómo así entraste a la música? Ya tengo cantando 2 años, pero hace 6 años lo dejé por motivos personales, pero me inicié bailando tuninada, una agrupación 10 de Julio Aco, y la verdad es que mis padres son músicos y siempre venían en la orquesta acá a ensayar y todo, y desde ahí me nació de cultivar la música del centro. Me gusta cantar la música, la tunantada, ¿no? Qué bueno, pues eso viene de familia. Sí, viene de familia, ya que mis padres son músicos, mis hermanos. Claro. Sí. Dime, Jocelyn, aparte de que te dedicas a la música, ¿trabajas, estudias o qué te dedicas? Por el momento dedicada solo al la música. Sí, a la música. Netamente, ¿no? Sí. Qué bueno. Tenemos acá un DVD, por cierto. ¿Tienes composiciones tuyas de DVD? Sí. ¿Qué temas son? Son Santiago que están en mi composición. Hay tunantada, guardia, Santiago. ¿Qué tema está pegando en este DVD? Lo nuestro es imposible. Lo nuestro es imposible. ¿Y por qué son? ¿Qué son? Es un tema en la composición del señor Elvis Herrera. Ya. No es tu caso, ¿no? No, obvio que no. Lo interpreto yo. Claro. Sí. Ya, ¿podrías interpretar un pedacito de este tema? ¿Podría ser? Sí. A ver, ¿quieres escucharte? No quiero verte nunca en mi vida. Deja que llore y sufra por tu amor. Si ando borracha y perdida es tu culpa, no tienes derecho a reclamarme. Vete, por favor, vete y deja que me muera con este cruel sufrimiento. Por tu mal querer, por tu mal amor, caí en la desgracia, solo por confiar en tu amor. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¿Algo de eso? Sí, un poquito, Sí, un ¿no? poquito Ahí está, de... pues, sí, qué calidad. Un poquito ¿Qué voz? sí. Gracias a Dios con la bendición del Señor y con la bendición de mis padres. Ahorita no recuerdo, pero para todos ellos con mucho cariño, para todos mis padrinos. Y también para mi tío Luis Amaya, el príncipe llorón, para él con mucho cariño, que es mi príncipe que siempre me acompaña. Para él y también para Julio Luque, con mucho cariño para mis 2 príncipes que me acompañan. Evelyn Changra también, que me acompaña siempre bailando la hermosa tunantada. Qué bueno, Jocelyn. Dime, Jocelyn, queremos saber más de Jocelyn. Número para contratos, para que te llamen, te contraten. Al número 934-373963 y a mi fijo que es el 01454-1797. Dime, Jocelyn, ¿a qué artista admiras o como quién quieres ser? Yo admiro bastante y siempre he seguido a una de las grandes que es como la señora Flor de la Oroya. Flor de la Oroya, Sí, ¿no? una de las grandes intérpretes del folclore huanca. Exacto. Dime, ¿a qué parte viajó en tu música? Hemos llegado a Ayacucho, hemos llegado a Cauca, hemos ido a Huancayo. Con la bendición del Señor seguiremos recorriendo todo el Perú. Sí, ¿no? Jocelyn, me imagino que tenés anécdotas que viajado a muchos sitios, porque cada viaje es anécdota. Sí. Cuéntanos una anécdota que hayas pasado, pues, ¿no? Que lo recuerdes. Bueno, recuerdo la anécdota que más me marcó fue, estuve cantando en Huachipa y como el escenario era de tablas, ¿no? Y
estaba bailando y había un hueco en la tabla y que yo no me había percatado. Claro. Y estuve bailando y mi taco se metió Claro. al hueco y no pude pararme, no podía pararme, estaba inestable situación. y una anécdota de verdad que me marcó No te olvidas, bastante, ¿no? que no me olvido. Sí. Me imagino. Dime este video, ¿dónde lo realizaste? Este video lo hemos realizado con producciones DEMSA del Perú y hemos ido a muchos lugares, hemos ido a Cauca, hemos estado en Guaral, hemos estado en Canta realizando mi producción. Qué bueno. Dime, Jocelyn, que tú has cantado, ¿con quiénes te has cruzado? ¿Con qué artistas? Con muchos artistas de renombre, hemos estado junto a la señora Berta Victoria, Karen Enrique, Flor de la Aurora, Susan del Perú y muchas artistas más. ¿Qué les puede ser el 9 de febrero que te van a ver? Ya quiero invitarles a ver mis videos que ya están colgados en YouTube, que son primicias y que titulan Los Dulces Imposibles, Madre, está Iguayna, Santiago, que está en mi composición. A todos mis amigos del Facebook les invito a ver. Yo sí. No hay más, teléfono para contrato. De mis números para contrato es 934 37 39 63 01 454 17 97. Ahí está el número de contrato para que vean más. Yo sí. Tienes una voz. Tienes mucho pedir, ¿no? Y si alguien te interpretes el tema que me agrada mucho a mí, personal, la orquesta. ¿Podría ser? Sí, claro. A ver, ¿qué agradecería? Con mucho cariño para usted, señor Genaro Guaracho. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido, tan solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. ¡Qué Mucho cariño para ustedes, señor Genaro Guaracho. Gracias. Jocelyn, ¿cómo es un domingo en casa, Jocelyn? Un domingo en casa, la verdad es que es, a veces cuando hay presentaciones, estamos cumpliendo nuestras presentaciones y si no, estamos en casa, en familia, con mis padres y hermanos. Jocelyn, ¿tu familia se dedica a la música bien como tú? Sí, le digo mi hermano, mi papá, son músicos. Ya. Y ellos se dedican a tocar y yo también canto y salimos a veces en caravana, salimos con la orquesta de mi papá. Claro.